Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de noticias del mundo del entretenimiento que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un escándalo que ha salido a la luz, algo que ha dejado a muchos boquiabiertos y ha generado muchísima conversación. La filtración de unos audios que revelan una fuerte discusión entre dos nombres muy conocidos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Los protagonistas de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, que cautivaron al mundo con su química en Senkalkam, parecen estar envueltos en un conflicto que ha traspasado la esfera privada y ha llegado, nada más y nada menos, que a las redes y a los medios de comunicación. Antes de entrar en materia, si eres fan del entretenimiento, de las historias detrás de las cámaras, de los dramas que a veces son más intensos que las propias telenovelas, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí analizamos, desgranamos y te traemos las noticias más jugosas y relevantes del mundo del espectáculo. Y para no perderte nada, activa también esa campanita de notificaciones, que así te enterarás al instante cuando subamos un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los principales portales de noticias turcos. Se han filtrado unos audios que supuestamente corresponden a una acalorada discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no lo sepan, Hande Erçel es una de las actrices más populares y seguidas de Turquía, conocida por su belleza y su talento, y Kerem Bürsin es un actor de gran carisma que ha conquistado a miles de fans a nivel internacional. Juntos formaron una pareja en la pantalla que trascendió la ficción, generando una conexión y un seguimiento masivo por parte de sus seguidores, quienes los bautizaron cariñosamente como Hanker. Su relación, tanto dentro como fuera de cámaras, ha sido objeto de constante escrutinio mediático, y sus fans siempre han estado muy pendientes de cada detalle de su vida. La filtración de estos audios ha sido el detonante de una oleada de especulaciones y opiniones. ¿Qué se dice en estos audios? ¿Qué pudo haber provocado una discusión de tal magnitud entre ellos? Los detalles que han trascendido son, por decirlo suavemente, impactantes. Los audios, que supuestamente fueron grabados hace un tiempo, revelan un intercambio de palabras bastante fuerte, lleno de tensión y, según algunos reportes, con reproches y acusaciones mutuas. Los fragmentos que se han hecho públicos sugieren diferencias irreconciliables o, al menos, un momento de gran fricción en su relación. Se habla de discusiones sobre planes de futuro, sobre decisiones profesionales, e incluso, según algunas interpretaciones, sobre la presión que ambos sentían por el constante escrutinio público. Es importante recalcar que hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado oficialmente la autenticidad de estos audios. Sin embargo, la forma en que han circulado y la reacción del público dan a entender que hay algo de verdad en todo esto, o al menos, que la situación que reflejan estos audios es creíble para una gran parte de sus seguidores. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada a Hande o a Kerem, culpando al otro de la situación. Otros lamentan profundamente que una relación tan admirada parezca estar pasando por un momento tan crítico. Y por supuesto, no faltan los que aprovechan la situación para generar polémica, para especular sin fundamento y para difundir información no verificada. Este tipo de filtraciones, lamentablemente, se han vuelto algo habitual en el mundo de la fama. La línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más, y las celebridades están constantemente expuestas a que detalles íntimos de sus vidas salgan a la luz, a menudo sin su consentimiento. Y cuando se trata de parejas tan icónicas como Hande y Kerem, el impacto es aún mayor. Sus fans no solo lo seguían por su trabajo, sino que también se sentían parte de su historia, de su romance. Por eso esta noticia ha golpeado de lleno a una comunidad que hasta hace poco los veía como la pareja perfecta. Analizando el posible contenido de los audios, sin entrar en detalles que puedan ser difamatorios o especulativos en exceso, podemos inferir que se trata de problemas típicos en cualquier relación, pero magnificados por la exposición pública. Quizás hubo desacuerdos sobre proyectos laborales que implicaban estar separados por largos periodos, o sobre el futuro de su relación. Las presiones de la industria del entretenimiento, las exigencias de los rodajes, los compromisos profesionales y el constante ojo público pueden pasar factura a cualquiera. Es fácil imaginar que en un momento de estrés o desacuerdo,
la comunicación puede volverse tensa, y en el caso de personas tan expuestas, un momento privado puede acabar convirtiéndose en noticia mundial. La reacción de sus seguidores es un reflejo de la conexión que lograron crear. Muchos han expresado su tristeza, su decepción, pero también su apoyo incondicional, pidiendo respeto para la privacidad de la pareja y deseando que puedan superar cualquier dificultad. Es conmovedor ver cómo una comunidad de fans se une para enviar mensajes de apoyo, incluso en medio de la controversia. Sin embargo, también es cierto que la curiosidad es humana, y es difícil evitar querer saber qué está pasando realmente. Es importante recordar que detrás de los personajes y de las pantallas, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad, a menudo editada y cuidadosamente construida. Por eso, cuando surgen este tipo de escándalos, es crucial abordar la información con cautela, discernir lo que es verdad de lo que es rumor y, sobre todo, mantener un mínimo de respeto por la privacidad de las personas involucradas. La filtración de estos audios abre un debate interesante sobre los límites de la información en la era digital. ¿Hasta dónde está bien exponer la vida privada de las celebridades? ¿Qué responsabilidad tienen los medios y las plataformas de redes sociales en la difusión de este tipo de contenidos? Y lo que es más importante, ¿cómo afecta esto a las personas que son objeto de esta exposición? En el caso de Hande y Kerem, la situación podría ser especialmente dolorosa, dado el cariño y la admiración que despiertan en sus seguidores. Podríamos hipotetizar sobre las posibles causas de la discusión. Tal vez hubo malentendidos, presiones externas, o simplemente diferencias personales que, al no ser gestionadas adecuadamente, escalaron a un nivel más serio. En cualquier relación, tanto personal como profesional, pueden surgir conflictos. Lo que diferencia a las parejas de celebridades es que sus conflictos a menudo se vuelven públicos, y la opinión pública se convierte en un factor más a considerar. Hay quienes sugieren que estos audios podrían ser un intento deliberado de dañar la imagen de uno de ellos, o de la pareja en sí. Otros, sin embargo, creen que simplemente reflejan un momento de debilidad o frustración que fue capturado y luego filtrado sin el consentimiento de los involucrados. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, o quizás es algo completamente diferente a lo que imaginamos. Lo cierto es que la noticia ha puesto en vilo a todos sus fans y ha generado un sinfín de teorías y comentarios. ¿Cómo gestionarán Hande y Kerem esta situación? ¿Se pronunciarán al respecto? ¿Intentarán negar la autenticidad de los audios, o asumirán la responsabilidad y tratarán de resolver sus diferencias en privado? Estas son las preguntas que todos nos hacemos en este momento. Además, este escándalo nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama. Ser una figura pública tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, y la pérdida de privacidad es, sin duda, uno de los más grandes. La constante vigilancia, la presión por mantener una imagen pública perfecta y la exposición a juicios constantes pueden ser abrumadores. En este caso parece que la situación ha llegado a un punto crítico, y estos audios son la prueba de ello. Mientras tanto, el silencio de Hande y Kerem solo alimenta la especulación. Sus seguidores están ansiosos por obtener alguna declaración oficial, alguna pista que les permita entender qué ha sucedido realmente. La esperanza de muchos es que, a pesar de esta fuerte discusión, puedan encontrar una manera de comunicarse y resolver sus diferencias, ya sea para continuar su relación o para tomar caminos separados de manera amistosa. Y es que al final del día, son dos personas que compartieron una conexión especial, tanto en la pantalla como en la vida real. El impacto que tuvieron en sus fans fue innegable, y muchos se han encariñado con su historia. Por eso, la idea de que estén atravesando un momento tan difícil es dolorosa para muchos. Sin embargo, como hemos dicho antes, es importante recordar que esto es solo una parte de la historia. No sabemos los detalles completos, ni el contexto completo de esa discusión. Lo que sí sabemos es que la filtración de estos audios ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones, incluso en el mundo glamuroso del espectáculo. Ahora, quiero que sepan que hemos tratado de abordar este tema con la mayor objetividad posible, basándonos en la información que ha trascendido. Pero como siempre, les animo a que investiguen por su cuenta, a que lean las noticias de fuentes fiables y, sobre todo, a que mantengan una actitud respetuosa hacia todas las personas involucradas. Hemos llegado al final de este análisis, y la verdad es que ha sido un tema intenso, ¿verdad?
Hemos desgranado la noticia de la filtración de los audios de Ander Cell y Kerem Bürsin, una noticia que ha conmocionado a sus seguidores y ha generado un sinfín de especulaciones. Hemos hablado de la presión de la fama, de los límites entre lo público y lo privado, y de la importancia de abordar estas situaciones con respeto y cautela. La autenticidad de los audios aún está en el aire, pero lo que es innegable es el impacto que han tenido y el debate que han generado. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas reales lidiando con sus propias vidas y sus propios desafíos. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Qué opinan de la filtración de audios? ¿Creen que Ande y Kerem podrán superar esta situación? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y mantener esta conversación viva. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también podrían estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Tenemos muchas más noticias y análisis interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.